Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy finalizamos la serie Una nueva forma de hablar, con la segunda parte del tema ¿Cómo debo usar la lengua? ¿Cómo debo usar la lengua? Hoy compartiremos y finalizaremos la serie que hemos compartido en las últimas 4 semanas. Tú nos creaste con un propósito. En el programa anterior vimos el primer principio: use su lengua para apacentar. Y 2 acciones que podemos acompañar para apacentar son: hable con delicadeza y resalte las cualidades de los demás. Las personas han recibido muchísimas palabras negativas durante toda su vida, por lo cual tenga el privilegio o cambie la actitud, busque resaltar las cualidades de los demás, como lo hacía Jesús. Reconozca las cualidades y dones que Dios le ha entregado a los demás. Use su lengua para aconsejar. Fue el segundo principio que vimos en cuanto al uso de la lengua. Si queremos aconsejar a los demás de una manera sabia, necesitamos la ayuda de Dios. Al momento de aconsejar, sea compasivo, escuche con atención y sea bíblico. Ángelo, muy buenos días. En el programa anterior compartimos esta primera parte de este tema tan importante. Dice la Biblia en Proverbios 18:21 que en la lengua hay poder de vida y de muerte, por lo cual es determinante el uso que hagamos de la lengua. Así que me gustaría que nuevamente hiciéramos un pequeño recordero, digámoslo así, de este último aspecto de lo que es la importancia de aconsejar, de usar la lengua para aconsejar, para animar, para exhortar y no para dañar. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes, agradeciéndoles esa disposición de escucharnos cada mañana de los miércoles y los viernes. Bueno, ¿por qué es importante ser bíblicos a la hora de aconsejar? Pues yo no quiero desmeritar en ningún momento la labor de los consejeros profesionales, la labor de los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras y aquellas personas que disponen de un tiempo para escuchar a otros y para brindarles un consejo. Definitivamente eso es bueno. Pero cuando comparamos, Oscar, el consejo humano frente al consejo de Dios, obviamente el consejo de Dios es inmensamente superior, digamos que es infinitamente superior. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios tiene la capacidad de producir libertad verdadera y permanente. Solo la palabra de Dios produce un gozo en el corazón, produce paz, y en un momento de consejería, pues eso es lo que las personas requieren. El psicólogo, el psicoterapeuta, el consejero familiar pueden brindar algunos consejos importantes que ayuden a la persona que está en necesidad, pero lo más probable es que con el paso del tiempo nuevamente se vuelva a la situación o no sea una mejoría permanente. En cambio, cuando mi consejo proviene de la palabra de Dios y la persona lo recibe y la persona lo incorpora a su vida, entonces creo yo que esa acción va a permanecer con el tiempo y en consecuencia va a haber un cambio duradero, un cambio permanente, va a bendecir a la persona aconsejada. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, penetra hasta lo más profundo del ser. Esto solo es el poder, o solo lo tiene la palabra de Dios. Ninguna otra palabra, por más que venga de algún tipo de profesional o persona con capacidades, puede afectar la vida de una persona. Así que sea bíblico en la consejería es determinante, es clave para producir cambios en la vida de una persona, porque eso solo es una característica de la palabra de Dios. Y es lo que somos llamados a hacer los consejeros, y bueno, los pastores más que todo por nuestra vocación y por nuestro ejercicio ministerial,
requerimos de utilizar siempre las Sagradas Escrituras para ayudar a otras personas. Yo me he encontrado con situaciones en las cuales miembros de la iglesia, inclusive oyentes del programa radial Vidas con Propósito, me llaman o se me acercan diciéndome: pastor, usted que es psicólogo, yo quisiera pedirle una consejería. Entonces yo generalmente contesto que mi consejería siempre será en el marco de la palabra de Dios, porque entiendo que la palabra de Dios es superior a cualquier otra palabra, que el consejo de Dios es superior a cualquier otro consejo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Use su lengua para apacentar, use su lengua para aconsejar. Pastor Ángelo, ¿cómo hacemos para que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, ya que, como veíamos anteriormente, es fundamental que la palabra de Cristo sea usada en el momento de aconsejar, en el momento de animar a otros? Sí, Pablo le decía a la iglesia de Colosas que, así literalmente, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y dice aconsejándose, ¿no? Es el producto. Cuando la palabra de Dios mora en mí, el producto va a ser que lo que salga de mí es la palabra de Dios, porque esa palabra está llenando mi corazón. Entonces, ¿cómo hacer que la palabra de Cristo more en nosotros? Muy fácil, viendo televisión, entrando a las redes sociales, leyendo el periódico. Pues desde luego que haciendo esas cosas, pues la palabra de Cristo no va a morar en abundancia. Entre más yo le dedique tiempo a la palabra de Dios, más la palabra de Dios va a llenar mi corazón, y en consecuencia, cuando se presente la oportunidad de dar un consejo, esa palabra que mora en abundancia, que habita en abundancia en mi mente, en mi corazón, va a salir y va a ser de bendición a otras personas. Yo me he dado cuenta que hay gente que a la hora de aconsejar, Oscar, dan consejos humanos o dan consejos desde la óptica racional humana, y por eso es que uno escucha frente a una problemática de pareja que una mujer fácilmente le puede aconsejar a otra con un marido difícil que le pide consejo: déjelo, abandónelo. Eso es antibíblico. Realmente nunca deberíamos dar un consejo así. En casos de injusticia laboral, una persona le dice al que está siendo tratado injustamente por su patrón: eso cajonelo, vaya, demándelo, cosas como esas. Nunca alguien que no tenga la palabra de Dios podrá dar un buen consejo, un consejo sabio, al menos un consejo que agrade el corazón de Dios. Yo creo que si mantenemos contacto continuo con la palabra de Dios, con la Biblia, entonces nosotros vamos a tener la sabiduría suficiente para dar un consejo que edifique, un consejo que cambie y que transforme vidas. Y quisiera entonces cerrar la idea con Proverbios 25:11, que dice: como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Qué lindo que es que esas fueran nuestras palabras a la hora de aconsejar. Naranjas de oro con incrustaciones de plata. Ángelo, ya que es tan importante, digamos, el consejero, yo debo tener en cuenta, o debo tener bastante precaución en el momento de escoger a alguien o de seleccionar a alguien para que me aconseje. Bien interesante su pregunta, porque nosotros somos dados en nuestra humanidad a pedir consejo a la persona que creemos nos va a decir lo que queremos escuchar. Entonces, por eso los adolescentes, ¿a quiénes buscan que les dé consejo? A sus pares. A otros adolescentes, y lamentablemente pues se van a equivocar. Nosotros debemos tener algo de madurez, y a la hora de seleccionar un consejero, deberíamos ver a ese consejero con respeto. O sea, que la persona a la cual le vamos a pedir consejo, yo le admiro, yo le respeto porque es una persona de autoridad, porque es una persona ejemplar. Yo diría que si hay algunos requisitos a tener en cuenta para escoger, para seleccionar un consejero, es: número 1, que ame a Dios; número 2, que me ame a mí, ¿cierto? Porque si me ama a mí, pues me va a hablar en buenos términos, va a ser compasivo, va a ser considerado, como ya lo habíamos mencionado. Pero si me ama a mí, también va a ser veraz, y no me va a decir lo que yo quiero escuchar, sino lo que yo necesito escuchar.
Y otro elemento que yo tendría en cuenta a la hora de pedir o de buscar un consejero es que sea experto en aquello que yo requiero, en aquello que yo necesito, que tenga conocimiento del tema. Los pastores, digamos que somos expertos o deberíamos serlo en cuanto a la Biblia se trata, ¿cierto? Pero no somos expertos en finanzas, no somos expertos en construcción, ¿sí? Quizás un pastor debe ser experto en cómo manejar una familia porque eso es requisito del pastor, ¿no? Entonces él puede aconsejar en esas áreas, pero hay áreas en las cuales pues el pastor pues no es, digamos, no es competente, y eso no es pecado que él no sea competente. En esas situaciones pues también el pastor debe ser lo suficientemente honesto consigo mismo, y si le llega un caso en el cual él no tiene esa competencia, pues lo mejor es que él busque en quién apoyarse, él refiera a otra persona que tenga esa capacidad para que pueda ayudar al aconsejado. ¿Cómo debo usar la lengua? Pastor Ángelo, vamos entonces al tercer principio para usar la lengua adecuadamente. Bueno, el tercer principio, mis estimados oyentes, para usar la lengua de manera apropiada, de manera que edifique a otros, es use su lengua para animar. Y esta sería entonces la tercera A. Recordémoslas para nuestros oyentes. La primera A. Use su lengua para apacentar. Use su lengua para aconsejar. Y esta, que es la número 3, use su lengua para animar. Si nosotros le damos el uso a la lengua de esta manera, creo yo que vamos a edificar muchas vidas. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Vea qué versículo tan diciente, ¿no? Tan claro de mostrarnos que Dios nos consoló a nosotros con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios al consolarnos, Oscar? El propósito es animarnos. Entonces nos anima, y al mismo tiempo que consolemos a los demás. Consolar significa aliviar la pena o la aflicción que alguien presenta. Y cada vez, estimado oyente, que usted hace eso, usted está animando a esa persona para que siga adelante a pesar de lo que le haya sucedido, a pesar de la circunstancia por la cual esté pasando. Podría decir, sin temor a equivocarme entonces, que cada uno de los oyentes que nos están escuchando han pasado por momentos de angustia y de desesperación. Por lo general, pues son esos momentos cuando nosotros nos decimos, ¿por qué esto me sucede a mí? Justo en este momento, cuando todas las cosas iban bien, faltaba poco para lograrlo y esto se me cruzó en el camino. Los momentos de angustia son necesarios en nuestra vida, porque a través de ellos Dios forma nuestro carácter y nos ayuda a crecer en la fe. Es en esos momentos cuando como cristianos se prueba nuestra dependencia de Dios y de su palabra. Inclusive en aquellos que no son cristianos puede resultar en un método que Dios utiliza para sensibilizarlos y para llevarlos al arrepentimiento. Lo cierto, Oscar y estimado oyente, es que Dios quiere usar esos episodios de sufrimiento para que hablemos a otros acerca de lo que Él hizo en nuestras vidas y cómo nosotros le permitimos a Él que obrara a favor de nosotros. En la anterior pregunta que le hacía, hablábamos de quiénes son, digamos, las personas idóneas para aconsejar. Aquí sería quiénes están capacitados para consolar a otros. El apóstol Pablo en esta carta a los Corintios deja claro que podemos consolar a otros, Oscar, cuando nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. O sea, Dios nos llena de esa fuerza, de esa capacidad, de ese entendimiento de aconsejar a otros, cuando nosotros mismos hemos pasado por circunstancias adversas. Cuando yo era niño, sufrí las consecuencias de crecer sin un padre. Yo tuve que pasar las burlas en la escuela, en el colegio, por no tener papá. Para mí esos fueron años muy, pero muy duros. En todos esos años yo creo que Dios mismo fue mi propio padre. Dios me amó, Dios me consoló, Dios me corrigió. Dios, ¿por qué me permitió ese sufrimiento? Dios, ¿por qué permitió que yo pasara por este dolor? Y al mismo tiempo pues me ayudó a soportarlo, me ayudó a manejarlo, me consoló. ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, yo
en mi actualidad, en mi presente, en mi hoy. Cuando yo veo a un niño o a un muchacho o a una chica sin papá, yo siento compasión por ese niño, por esa chica, por ese adolescente. Yo creo entender, creo sentir lo que él está sintiendo. Yo creo que entiendo sus miedos, las luchas por las cuales pasa. Y cuando hablo con algunos de estos chicos, de estos muchachos, de estos niños, yo a veces noto cómo se le iluminan los ojos y su corazón. Algunos pues he tenido la oportunidad de decirles mi experiencia, lo que yo he pasado. Y veo que ellos reaccionan como si pensaran lo siguiente: si él pudo salir adelante sin papá, pues de seguro Dios también me ayudará a mí a salir adelante. Así que mi dolor y el consuelo que Dios me brindó en medio de ese dolor ahora es útil y ahora ayuda a otros. ¿Por qué en la mayoría de casos la consolación que hemos recibido por parte de Dios se queda sin fruto? Muy buena pregunta, Oscar. Y yo quisiera que los oyentes nos escucharan con mucha atención. Yo creo que eso pasa porque nosotros no queremos compartir las experiencias dolorosas de nuestra vida. A nosotros nos da temor o nos da vergüenza. Nosotros queremos que los demás piensen que tenemos o que siempre hemos tenido vidas perfectas, que nunca hemos pasado por situaciones dolorosas o difíciles. Si tan solo entendiéramos que esa fue una de las grandes razones por las cuales Dios nos permitió tanto dolor, que compartamos eso con otros. Entonces, ¿qué hacer? ¿Siempre debo compartir esas experiencias? ¿En qué momento lo debo hacer? Bueno, yo creo que sí lo debemos hacer. La pregunta sería, ¿qué hacer para que esas historias tristes sean valiosas para otros? Pues contémosela a otros, ¿sí? Cuéntele usted, mi estimado oyente, a ese vecino, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, cuéntele usted las experiencias dolorosas por las cuales usted ha pasado. Usted no sabe a cuántos podría ayudar con ese testimonio. Permita que otros vean su parte humana. Cuente cómo se sintió con Dios y cómo, a pesar de su dolor y de sus reacciones negativas, Dios fue paciente con usted, Dios fue misericordioso y lo sacó adelante. Qué bonito es ser consolado por alguien que puede entender nuestro dolor, porque ellos mismos lo han sufrido en carne propia. Y sabemos entonces que sus palabras son nacidas de un corazón sincero. Yo hago unas preguntas. ¿Qué persona es más apropiada, Oscar, para consolar a alguien que ha perdido un ser querido, que se le ha ido, que se murió? ¿Qué persona será la más apropiada para aconsejar a esa persona que pierde un familiar? Considero yo que la que ya perdió y a pesar de eso sigue aún a Cristo, la que ya perdió un familiar o un ser querido. Entonces, aquella persona que perdió un familiar y ve a otro que pierde un familiar, pero este ya lo superó, Dios ya le dio la fortaleza, definitivamente esta persona ahora tiene esa capacidad, tiene esa dotación de parte de Dios para ir a consolar a la otra persona. Oscar, le pregunto nuevamente, ¿qué persona será la más idónea para animar a alguien que tiene cáncer? Aquella que tuvo cáncer y lo venció, lo superó. Y lo superó. Inclusive yo diría que aquella persona que tuvo cáncer o que tiene cáncer y sabe lidiar con él. O sea, no está renegando, no está ahí con una presión, con una preocupación desbordada, sino que lo ha manejado bien. Yo creo que esta persona ha madurado, esta persona ha sido dotada por Dios para ir a consolar a otros. ¿Qué persona, Oscar, es la más adecuada para motivar a alguien que perdió su empleo? Bueno, el que también ha experimentado tiempo sin empleo, que ha buscado, no ha encontrado, pero que luego de perseverar lo consiguió. Así es. Vea, en Comunidad Vida con Propósito, en nuestra iglesia, hay dos familias, hay dos hermanas, ya madres, esposas. Una de ellas, su hijo le dio cáncer, le dio leucemia. Y esta mujer, pues obviamente es madre y se preocupa y se afana y está bastante tensa. De pronto no lograba entender por qué Dios permitía esa situación. Y su hermana mayor le escuchó, se dio cuenta del panorama, hermanas de sangre, ¿no? Y su hermana mayor le dice:
no se enoje, no se preocupe, no se deje llevar por la desesperación, porque al menos su hijo tiene cáncer, pero su hijo está vivo, mi hija ya murió. Esa situación, Oscar, y esas palabras le sirvieron a esta mujer que estaba intensamente preocupada, intensamente desesperada, para cambiar de óptica, y asumió con gallardía, con valentía esa situación. Gracias al Señor, en su presente, su hijo ya no tiene cáncer. Estamos en el día 1020 AM de Radio Primavera, hoy en Vidas con Propósito, cómo usar la lengua. Pastor Ángelo, en el segmento anterior usted nos hablaba de la importancia de usar nuestras experiencias dolorosas para animar a otros. ¿Qué más debemos hacer con nuestras experiencias dolorosas para que sean de edificación y de bendición? Bueno, aparte de comentarle a otros, de contarle a otros nuestras experiencias dolorosas, nosotros también podríamos contarles a otros nuestros fracasos. Una cosa es el dolor, porque sufrí. Otra cosa es el fracaso, ¿sí? Los fracasos experimentados por nosotros serán útiles en la medida que sirvan a evitar fracasos en otros, o a salir a los demás de sus propios fracasos. Cuando una persona escucha a otra que pasó por una situación igual o similar y además escucha que la superó, esa persona es animada a luchar, esa persona es animada a seguir adelante. Qué bueno que otros lo escuchen a usted decir, como por ejemplo, yo fui ateo, pero ahora creo en Cristo por estas y estas y estas razones. O que le digan, mi gran debilidad o mi gran pecado fueron las mujeres. Yo fui un hombre mujeriego. Yo no podía ver una mujer porque inmediatamente mi mente se salía de sus cabales. Pero ahora yo he sido transformado y hoy le soy fiel a mi esposa. Yo ahora vivo de esta manera. Dios cambió mi vida. Oiga, yo creo que ese testimonio de esos fracasos vividos, entonces ahora cobran valor y ahora van a ser de edificación. Van a servir para, como estamos diciendo, para animar a las demás personas. Podría usted decir, yo viví esclavo del alcohol, obviamente, si así fue, ¿no? Yo viví esclavo del alcohol por muchos años, pero ahora no necesito de la cerveza, no necesito del aguardiente para ser feliz. Cristo me cambió y mi proceso de santificación fue de esta y esta y esta manera. Vea, hay poder en un testimonio compasivo, que sale de un corazón que quiere animar a las demás personas. Si usted se deja usar por Dios, entonces tendrá muchas razones más para darle gracias por haber pasado situaciones dolorosas, por haber pasado por fracasos en su vida. Y para mayor satisfacción usted verá cómo otras personas también le van a agradecer a Dios por haberlo puesto a usted como ese motivador que va a levantar al caído. La Biblia dice en Proverbios 15:4, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. Mi estimado oyente, sea usted esa clase de persona. Sea una persona que con sus palabras usted brinda vida a otros. Usted levanta el ánimo. Usted fortalece al que está debilitado. Usted motiva a seguir adelante a aquel que ya quiere tirar la toalla. Conviértase usted en esa clase de persona. Pastor Ángelo, hemos hablado de usar la lengua para apacentar, para aconsejar, para animar, y aquí están por la letra A, para que no lo olvidamos, ¿no? Apacentar, aconsejar y animar. Un aspecto que usted habló que me parece muy importante en el tema anterior del programa del miércoles fue de usar la lengua para resaltar las cualidades de otros. Yo creo que podemos sumarle la palabra alabar, para que siga con la letra A. Algo que en nuestra sociedad nos cuesta mucho, ¿no? Reconocer, exaltar a otros en sus cualidades. Un aspecto pequeño aquí para cerrar el programa. Bueno, yo quisiera cerrar haciéndoles algunas preguntas a nuestros oyentes. ¿A cuántos hemos herido? ¿A cuántos hemos lastimado? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de ayudar a otros con un consejo y la hemos dejado pasar? ¿Cuántas veces quizás pudimos estar un momento más para consolar y en nuestros afanes dejamos solo a esa persona? Yo creo que hoy el Señor nos hace un llamado a retomar nuestra tarea de sanar a los quebrantados de corazón, a dar vida a quienes nos necesitan por medio de nuestras palabras. La Biblia está llena de promesas de bendición que podemos usar para apacentar,
para aconsejar y para animar a aquellos que nos necesitan en sus momentos de dificultad. Mis estimados oyentes, yo los animo en este momento para que le pidamos perdón a Dios por esas muchas veces que con nuestras palabras nosotros hemos deprimido a alguien, hemos herido a alguien, no le hemos dado consuelo, y pidámosle al Señor que aprendamos a amar su palabra, pues para llenarnos de esa sabiduría que proviene de Él y ser ese árbol de vida que brinda consuelo a los que nos escuchan. Ese sería el cierre de nuestro programa, Oscar. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, En la comunidad Vida con Propósito estamos tratando la serie en el mes de marzo titulada 7 mensajes para la iglesia. Es un tema basado en el libro de Apocalipsis, y el próximo domingo compartiremos el segundo tema, ¿cuánto amas a Cristo? En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana los domingos en la sede ubicada en la carrera séptima número 450, de 8 a 9:30 de la mañana, y también en Bucaramanga en el Colegio Americano a las 5 de la tarde. Así que, querido oyente, si usted no se congrega, lo invitamos para que comparta con nosotros este espacio de aprendizaje, de comunión y de crecimiento en la palabra del Señor. Pastor Ángelo, una breve degustación de este segundo tema de la serie, ¿cuánto amas a Cristo? La esposa se levanta muy temprano en la mañana, hace todos sus oficios, despacha niños, se queda en la casa haciendo pues los demás oficios, ordena, limpia, corre para aquí, corre para allá. Llega el esposo en la noche, ella está listando a los niños para el otro día. Está muy cansada, al final de la noche pues le da un besito de buenas noches y se acuesta a dormir. Y así es todos los días. De repente su relación, ella se da cuenta que ha caído en monotonía y que está a punto de morir. Lo mismo pasa con los cristianos. A veces nuestro amor por Cristo ha disminuido. No significa que no lo amamos menos. Y ese es el reclamo que el Señor le hace a una iglesia llamada la iglesia de Éfeso. Por eso el interrogante para resolverlo el próximo domingo. ¿Cuánto amas a Cristo? Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Recuerde, en Piedecuesta nos reunimos a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450 y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano, ubicado en la carrera 18 número 1922. Apreciado oyente, muchas gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un fin de semana muy feliz.